Nos dice Dari Sánchez, ¿cómo se traduciría la palabra tlazolteotl, maestro? Ah, esa es buena pregunta. Precisamente en estas fechas en que se está hablando del amor, para algunos investigadores, Tlazolteotl es lo mismo que Tlazoteotl, ¿verdad? Pero en náhuatl hemos dicho que a veces con una letra que cambie, con un sonido, con una aspiración que se dé a la mitad o por ahí al final de la palabra en algún momento, cambia ya. Tlazolteotl, los diccionarios dicen generalmente diosa de las inmundicias, ¿verdad? Pero literalmente dice aquí que teotl como algo importante, algo, un representante, o si queremos también algo sagrado. Tlazol, de tlazoli, es basura, pero no es que sea una basura que se pueda ver. Quiere decir que esta es una representación de una basura que no se ve. Yo lo puedo decir que no se ve por como lo estamos comentando, lo vivimos en la comunidad. Es una metáfora. Incluso en los textos antiguos, manuscritos, en el mito se habla de, no de una, fíjense, de una tlazolteotl. En el mito se habla de tres tlazolteotl, que eran hermanas. No sabemos si se castellaniza esto, pero para nosotros hoy en día, de la región de donde somos, y eso, algunos paisanos también pueden hablar de eso, y sobre todo la gente que cura puede hablar de esto. Para nosotros aquí, de lo que utilizamos todavía como variante es la palabra tlazol, ejecatl. Pero ejecatl también, o sea, como una representación, pero es algo que para nosotros está, existe, y que este ejecatl depende de si vienen un tlazol ejecatl que es del Mictlán y viene hacia acá, hacia nosotros, para nosotros trae una enfermedad, pero en parte también es la realidad, ¿verdad? Hemos escuchado que donde hay mucha basura, así, que rellenan de basura un lugar, y que la gente que vive alrededor, ¿qué es lo que respira? La suciedad, todo, la suciedad, todo mezclado, toda esa basura, ¿verdad? Nos hace daño, ¿verdad? Así también entonces un tlazolejecatl que venga así hacia la gente, hacia la comunidad o en la comunidad, para nosotros puede hacer daño porque trae basura, puede traer tristeza, puede traer así emociones como negativas, puede traer enfermedades, dolores de rodillas, dolores de cabeza. Es cierto, ¿verdad? Un olor fuerte, como hoy, de cosa química, pues nos causa un dolor de cabeza, ¿a poco no? Entonces, así nosotros tenemos un tlazolejecatl que para mí, lo que yo entiendo es que equivale al tlazolteotl que llaman en algún momento diosa de las inmundicias. Pero no es la idea como de una sola diosa. Para nosotros, un tlazolejecatl es uno, pero puede haber varios. Para nosotros, ya con la lengua que se aglutina, podemos decir que un tlazolejecatl si trae dolor de cabeza, es un tlazolejecatl. Si trae dolor de huesos, es otro tlazolejecatl. Si trae dolor de estómago, es otro tlazolejecatl. Si trae vómito, también otro tlazolejecatl. Y así, ¿no? Pero no es que sea una diosa o dioso, sino como a la manera de viento que viene, ajá, y trae así enfermedades o cosas negativas. Así se dice, pues, así lo usamos, así lo entendemos. Hay un investigador, el doctor Patrick Johansson, dice que la idea de Tlazolteotl la traen del agua azteca, o unas mujeres del agua azteca, hacia Tula. Y él dice que de Tula pasa a Tenochtitlan. Es posible, es posible. Y entonces, para mí es un equivalente Tlazolteotl, Tlazolejecatl. Pero Tlazolteotl, como lo escribimos acá, me parece que es algo nuevo, que se ha quitado la L con el uso, con el transcurso del tiempo, y se le ha puesto Tlazolteotl para decir diosa del amor. Y por eso en México hay gente que dice, no, esa es diosa del amor. Y otros dicen, no, esa es diosa de las inmundicias. No, pero algunos otros dicen, es lo mismo, es diosa del amor y es diosa de las inmundicias. Yo pienso que no, porque el náhuatl es muy descriptivo, aunque algunos seguramente en estos días van a hablar de Tlazolteotl o Tlazolteotl como diosa del amor, ¿verdad?
y no es que esté en contra del amor, sino que así yo lo entiendo.